Muchísimas gracias a todos los presentes, comenzando por nuestros dos excelentes expositores de esta tarde. Bienvenidos Gabriela y Roberto, nuevamente de parte de Oficio Integral, nuestro agradecimiento. Y bueno, para no tardar mucho en el inicio de esto, comencemos por lo que va a ser una travesía por temas fundamentales de la protección de datos, aprovechando no solo que recientemente fue el Día Internacional de la Protección de Datos con ocasión de la celebración del aniversario correspondiente de la aprobación y entrada en vigencia del Convenio 108 de la Unión Europea, pero además ha tocado pues básicamente la casualidad de que ayer tuvimos aquí en Costa Rica un día importante en materia de protección de datos con la comparecencia del señor presidente ante el plenario de la Asamblea, concretamente en términos de la comisión que investiga los hechos relacionados con este evento. De manera que para empezar quizás y irnos ubicando un poco en el tema, Gaby, ¿qué es la protección de datos? ¿En qué consiste? Hola, muy buenas tardes Mauricio y Roberto, y muy buenas tardes a todos los participantes. Primero agradecerles a ustedes el estar interesados en que hablemos un rato sobre el tema de protección de datos. Además también agradecer a Oficio Legal el habernos tomado en consideración para poder participar de este conversatorio. Bueno, vamos a ver, yo creo que para entrar en materia de lo que nos interesa, vamos a ver, creo que yo definiría la protección de datos personales como un conjunto de derechos y libertades que ostenta, yo diría, que las personas físicas en relación con el autocontrol de sus datos personales, es decir, la posibilidad de decir qué datos son tratados de ellos, cómo son tratados, cuáles son las finalidades, por ejemplo, para qué son tratados. Y eso obviamente siempre dentro de un marco jurídico legal que gracias a Dios ya Costa Rica lo tiene hace ya algunos años atrás. Muy bien. Y tal vez sobre esa misma línea, Roberto, ¿en qué forma podemos decir que ha contribuido la legislación que tenemos, la que mencionaba Gaby casualmente, la Ley 89/68, al desarrollo de una cultura en el ámbito? ¿O cómo observás vos el estado actual a razón de la entrada en vigencia de la ley ya hace bastante, ya hace 10 años exactamente, a la actualidad? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, primero agradecer a Oficio Legal, a Mauricio, y un gusto estar aquí acompañado de los colegas, y pues y conversar este tema que se ha vuelto, y ahí viene mi primera observación, que se ha vuelto ahora más conocido, y ese es el primer detalle. Creo, Mauricio, que si la memoria no me falla, que yo te conocí ya hace varios años, iniciando los procesos de lo que podríamos llamar evangelización del tema de protección de datos. Y como decías, llevamos 10 años en este proceso, y recuerdo los inicios donde uno comenzaba a dar charlas sobre los temas de protección de datos y la normativa, y alguna gente decía, mira, qué bonito esa ley, qué bonito eso que existe. Sí, muy interesante, pero nadie daba, por decirlo coloquialmente, bola en pie de que el tema de protección de datos no era en sí la ley, era la praxis de la ley y los derechos que encierra ese proceso práctico, porque al final es una ley que se convierte en una praxis tanto para el ciudadano como para las instituciones y las empresas. Y en ese proceso, que como decías, ya este año cumple 10 años, uno observó que el tema no calaba mucho, que el tema no penetraba mucho en la cultura digital ciudadana. Y creo que por un tema de que los cambios en estos culturales duran su tiempo, a menos que se den con golpe de tambor, que ahí podemos hablar de la pandemia y los efectos que ha tenido el golpe de tambor en temas de transformación digital. Y en esto, hasta el año pasado, uno sintió un cambio en la perspectiva de protección de datos. Creo que Costa Rica ha pasado un proceso donde la ciudadanía no era muy consciente de los temas de datos, porque
desde siempre habían dado su información, habían dado cualquier cosa, llenaban, etcétera, y no le preocupaba qué podía hacerse con eso. Yo eso le llamo esa inocencia digital, y creo que comenzó un proceso de perder esa inocencia digital, y mucho el año pasado con las situaciones pues que generaron un poco más de ruido con los temas de protección de datos, el otro reciente, los temas de datos con WhatsApp, que fue muy interesante el fenómeno social que tuvimos ahí, las últimas noticias que han surgido de temas de protección de datos a nivel país, y entonces comenzamos a ver la chispa después de 9, 10 años de que la gente dijera, mira, tal vez esto es importante. Mis datos pueden ser mal utilizados, mis datos pueden ser utilizados para delitos informáticos, mis datos pueden ser utilizados para usos no autorizados, etcétera. Y todos volvieron la vista a que teníamos una ley de protección de datos, un reglamento, una agencia que muchas veces, y recuerdo, y vos no me dejarás mentir, que uno hablaba de la agencia de protección de datos y no sabían que existía, ni la ley ni el reglamento. Entonces ya comenzamos a ver al fin que comienza a levantarse una cultura de protección de datos, tal vez de un inicio incipiente, un poquito más hacia arriba, pero que al fin comienza a despertar en Costa Rica una preocupación de los datos, algo que no se venía dando en muchos años atrás, la verdad. Excelente, Roberto. Sí, yo, bueno, evidentemente concuerdo con ambos y es muy interesante este proceso. He de señalarle a todos nuestros oyentes que para efectos de este webinar yo actúo tanto como moderador como participante, entonces además no podría evitarlo por naturaleza propia. No esperaba menos, más bien me hubiera extrañado que no dijeras algo. Pero ciertamente, digamos, como bien decía Gaby, el concepto de la protección de datos es muy extenso, ¿verdad? Uh-huh. Involucra todo indicador directo o indirecto que pueda definir a una persona física, y por ahí nuevamente siempre es importante recalcar que nunca va a estar tan estricta o tan pobremente limitado a un correo electrónico, a una dirección, a un nombre o a una cédula de identidad. Los datos personales son todo lo que nos componen como seres humanos. Por eso, digamos, en Europa se habla mucho de la evaluación del derecho humano cuando se habla de la protección de datos, y tiene rango constitucional. Y aquí es un derecho fundamental. Y nuestros datos personales abarcan nuestro comportamiento gestual, nuestro tono de voz, el color de nuestros ojos, nuestros datos biométricos, de salud, demás. Bueno, acá mismo hemos tenido un gran conflicto últimamente, o incluso una propuesta de ley que pretende la creación de un registro centralizado para la recolección de datos biométricos. Y aunque estos temas nos parezcan novedosos, en realidad recordemos que los datos biométricos existen al menos desde el siglo XIV en China. Es decir, no estamos descubriendo el agua tibia ni mucho menos. Pero ciertamente ha habido una moderación, y yo concuerdo y quisiera añadir a eso que mencionaba Roberto, el hecho de que efectivamente, digamos, tanto la pandemia como tal, como el caso propio de la UPAC, ha sido revelador especial del desarrollo de la conciencia sobre la necesidad de la protección de datos en el país, y bueno, por la pandemia a nivel global. Pero digamos que a nivel global hay otras circunstancias y otras características. En Costa Rica particularmente yo siento que ha sido un input importante, tan importante como por ejemplo cuando se realizó la única campaña que hasta el momento hemos tenido en protección de datos por temas presupuestarios, básicamente, no por voluntad de los directoras que hayamos estado, pero sí es necesario un proceso de culturalización que ya ha dado pasos, digamos, me parece a mí que incluso gigantados. Y lo mencionaba un día de estos cuando decía que si, por ejemplo, la UPAC se hubiera producido hace 8 años, es muy probable que hubiera pasado intrascendente el tema. De acuerdo. Sí, hace 8 años en realidad, hablar de datos sensibles acá, bueno, y me recuerda mucho también algunas charlas, algunas buenas que he tenido durante este año, o el año pasado sobre todo,
y en uno de ellos estaba con una gente del Ecuador, que ellos están en proceso de aprobar su primera ley de protección de datos, de entrar a ese mundo. Y me hizo mucha gracia porque probablemente son situaciones que aquí ya no las vemos, pero que en países donde del todo no existe legislación, no existe un órgano, ni existe en sentido alguno una cultura en la materia, pues es muy normal que se produzcan. Entonces me comentaba uno de los expositores en esa videoconferencia que una mañana él iba caminando ahí en Quito y de un momento a otro en un parque vio a un señor con un carretoncito ahí donde estaba vendiendo, como sucede acá, cosas de todo tipo, ¿verdad? Vendiendo lotería y demás. Y además había un rotulito en cartón que decía, se venden bases de datos. Y entonces él se fue y le preguntó al señor, ¿qué significa eso, bases de datos? Sí, yo le vendo aquí, mire, yo le puedo vender bases de datos de la seguridad social, bases de datos de Hacienda, si usted gusta, con datos de la tributación. Aquí yo las vendo. Muy diversificado el vendedor. Entonces, obviamente, sofisticado y a la vez te preguntas, bueno, y él me lo decía, digamos, con ojos sorprendidos, porque imaginemos que eso sucede a razón, digamos, de un necesario desarrollo de la cultura y de la importancia de la protección de datos. Sí. Entonces, sí, claro, yo siento que efectivamente ha habido un desarrollo. ¿Querías decir algo? Sí. Yo no, en la misma línea que ustedes estaban conversando y estaba tratando de hacer también ese recuento que ahora Roberto mencionó y que también lo estabas haciendo. Y es que en algunas oportunidades, por ejemplo, bueno, anteriormente en Costa Rica el contexto cuando uno hablaba del tema de protección de datos siempre lo vinculaban como a los temas nada más de comercialización de los datos. Y creían que además también, incluso las empresas a las que en algunas oportunidades es llegado, antes y ahora que hay más conocimiento, pero también todavía falta un poco más que hacer sobre eso, lo veían como una regulación que en su momento había salido, pero para venir exactamente a controlar ese flujo, digamos, de comercialización de los datos, ¿verdad? Entonces, sí, yo concuerdo completamente con los dos, ¿verdad? Creo que evidentemente desde que salió promulgada la ley 8968, bueno, y antes teníamos la constitución política, pero jamás se hablaba tanto del derecho de intimidad y mucho menos existía un marco jurídico que le diera, digamos, toda ese contexto al tema de que habla en este momento la ley, que es el derecho de autodeterminación informativa. Pero cuando sale y específicamente en el artículo 16 que se le atribuye una de las competencias a la PRODAV de venir a fomentar también ese conocimiento a los ciudadanos, se empiezan a desarrollar también una serie dentro de sus escasos recursos, una serie, digamos, de políticas para formar no solamente a ciudadanos, sino que también a las empresas. Yo diría que con lo que han podido hacer, evidentemente, ¿verdad? Porque el tema del presupuesto, del personal y todo ya pues lo conocemos los tres y muchas de las personas que nos acompañan, pero al menos a partir ya de esa promulgación y de esas atribuciones que establece la ley, se empieza a hablar un poquito más del tema de datos personales. No sé si que con un concepto tan correcto, pero ya se habla, por lo menos, a diferencia de otros países. Definitivamente. No, definitivamente. Yo concuerdo con esa idea de que ciertamente no somos ni la panacea ni mucho menos, sí. Pero claro que hay una diferencia sustancial respecto de muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ciertamente hay otros que han desarrollado más y van más adelante, pero no es tampoco para nada un tema de subestimar el estado y la condición y el desarrollo que ha habido. Pero precisamente hablando de eso que acabas de mencionar, Gaby, ¿qué es la autodeterminación informativa? Sí. ¿Cómo la aplicamos en Costa Rica? ¿Cómo se introdujo la autodeterminación informativa acá? Vamos a ver,
cuando hablamos de autodeterminación informativa, que no es exactamente el término que a mí ahorita me encanta como emplear, ¿verdad? Porque me parece que ya es un término que está superado hace bastante rato. Me parece que el tema de autodeterminación informativa, bueno, viene un poco vinculado también con lo que hablábamos del derecho de intimidad, que constitucionalmente nosotros pues lo tenemos regulado y es una garantía constitucional que tenemos a partir del artículo 24 y que gozamos todos, digamos, los habitantes de la República. Viene, yo diría que a estar muy relacionado con lo que vienen a ser básicamente como la posibilidad de ejercer una serie de derechos a partir, digamos, de ese mismo derecho de autodeterminación informativa. Por ejemplo, los famosos derechos ARCO, que ya también están superados, pero bueno, que por lo menos están reconocidos, como por ejemplo ese derecho, digamos, de acceso que tenemos a la información de lo que se está haciendo con nuestros datos personales, el derecho de rectificar, por ejemplo, cuando se haga un tratamiento de datos personales que no es conforme, digamos, al ordenamiento, el derecho de cancelar también y el derecho de, digamos que de oponernos, ¿verdad?, a hacer ese tratamiento. Entonces, el derecho de autodeterminación informativa, sin duda alguna, es el que está regulado ahorita en la normativa actual. Me parece y sería, digamos, pretencioso, pero me parece que ya es un concepto, como yo decía, que nace en Alemania, ¿verdad? Y que haya evolucionado, ¿verdad? Y entonces ahora pareciera que es un poco más adecuado poder hablar más bien específicamente entonces de la protección de los datos personales. Ojalá como derecho fundamental, ¿verdad? Pero pensando, digamos, en Europa, pero yo sí quisiera, digamos, como que ojalá pudiéramos aspirar ya a evolucionar un poco más sobre ese tema de que nosotros somos, ¿verdad?, los titulares de los datos y los que tenemos el autocontrol y que a partir de ahí se generan una serie de derechos, principios y garantías que se nos tienen que garantizar como habitantes de la República. Muy bien, y ciertamente, ¿verdad? Tal vez, Mauricio, ahí para aportar el tema, a mí tal vez me queda siempre, no sé, por decirlo de alguna forma, el sinsabor jurídico, por decirlo de alguna forma. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de protección de datos y hablamos de los marcos jurídicos y hablamos de estos temas, muchas veces nos quedamos en el ámbito jurista, en el ámbito legal, y no aterrizamos a la ciudadanía de qué es esto, cómo se come esto. O sea, porque si yo llego y le digo a un ciudadano y me lo topo aquí afuera en la calle y le digo, mire, usted tiene autodeterminación informativa. Sí. Y me va a decir, mire, usted está loco, ¿de qué está hablando? Entonces, es llegar a aterrizarle estos temas. Entonces, sí, existe el concepto de autodeterminación informativa, pero tenemos que llevarlo a niveles ya no jurídicos, por decirlo de una forma, sino a decirle, vea, sus datos son suyos. Entienda, su información, su nombre, su cédula, lo que usted es suyo, entienda que es parte de usted y que usted debe decidir qué hace con la información y qué van a hacer. Y es importante por X, Y, Z puntos. Usted debe darle la importancia a esto porque esto le puede pasar. Entonces ya comenzás a aterrizar estos temas que para muchos, y me ha pasado la experiencia de dar esta charla y decir, sí, muy bonitos sus conceptos, pero a mí ¿en qué me importa eso? Entonces, ok, vea, por esto y estos temas. Y esto me lleva a otro punto, que estos son temas que deben aterrizarse también al gremio tecnológico, que normalmente está muy alejado de las normas jurídicas. Y que en la experiencia de estar dando clases con informáticos, siempre está la observación, a mí para qué me preocupan las leyes, o como me pasó con una experiencia reciente con un informático desarrollador que me dijo, mire, yo esas imágenes las utilizo porque están públicas, las encontré en Google, y eran temas con una marca y con una imagen, y él creía que porque está en Google y buscaba ahí la imagen que era pública y podía utilizarla sin problemas. Ahí es donde vos ves que estos temas no se han aterrizado todavía a llevarlo a decirle, esto es importante
por esto le afecta a usted directamente por esto. Usted como informático va a tener que desarrollar plataformas que cumplan protección de datos. Y siempre surge la pregunta, sí, muy bonito los derechos ARCO y todos los temas, pero ¿cómo lo cumplo? ¿Cómo lo llevo a la praxis? ¿Cómo hago una plataforma que cumpla derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición? Esa siempre es como a veces el sinsabor de que se queda el tema en el mundo jurídico, pero ¿cómo lo llevamos a aterrizar, verdad? Sí. No, muy acertado, Roberto. De hecho, te voy, ya que estás pidiendo aterrizar a la gente, te voy a pedir que lo hagas. Antes, sí quiero comentarles, veo que ya algunos nos están haciendo preguntas en el chat. Don Oscar Garbanzo, por ejemplo, siéntanse libres de escribir sus preguntas en el chat, las iremos contestando en la medida de lo posible durante este webinar, y si no, al final daremos un espacio para que podamos contestar las mismas. Roberto, y ciertamente antes de eso coincido con Gaby, y yo sé por qué lo está diciendo. Lo tengo, tuve una visión demolitoria, y ¿por qué me lo estaba diciendo? Y coincido, a la autodeterminación informativa como concepto, efectivamente está superado. Como concepto, digamos, tal vez sus contenidos permanecen desarrollados de diferentes formas. Nuestra tradición, como vos bien lo explicaste, data, digamos, desde tiempos de la Sala Constitucional. Y entonces, por ejemplo, por eso es que se respeta en el nuevo proyecto de reforma integral de la ley, se respeta el concepto, ¿verdad? Porque además ya lo tenemos como derecho fundamental, instituido. Entonces, ese es un motivo por el cual ciertamente ya el GDPR ni habla, digamos así, conceptualmente de una autodeterminación informativa. Pero se ha pensado desde esa perspectiva, siempre con la intención de tropicalizar, de hacer las leyes no solo un seguimiento de lo bueno que se hace afuera, pero también un poco de la historia o de la cultura que tenemos nosotros en el alcance, ¿verdad? Roberto, aterricemos a la gente entonces. ¿Qué es, por ejemplo, el consentimiento informado? Okay. ¿Y para qué nos sirve y cuáles excepciones tiene el consentimiento informado? Ok, el tema del consentimiento informado pasa que a usted se le explique de manera clara y así, en palabras sencillas, de manera clara, en qué van a ser sus datos, quién tiene sus datos, en qué los van a utilizar, qué derechos va a tener usted frente a estos datos, qué aspectos le pueden, qué aspectos usted está obligado por el tipo de servicio, y a veces la gente piensa esa parte, ¿por qué? Que por el tipo de servicio usted tendría que dar los datos. ¿Qué pasa si usted no los da? O sea, ¿qué efecto tiene frente a un servicio que usted quiere recibir y que no los brinde? La normativa establece algunos temas interesantes sobre el tratamiento de datos que se le dará y la forma técnica con que se va a manejar, que es muy interesante porque la norma establece que usted se le debe explicar de manera sencilla, sin tecnicismos, y que si tiene tecnicismos se los van a tener que definir y entregarle una definición. Yo pocas veces he visto que eso se haga, ni que se explique los temas técnicos, ni que se le aterrice los conceptos técnicos de las explicaciones de las que brinda alguna explicación. Y frente a este escenario, que la persona entonces sepa, y ahí viene lo de autodeterminación informativa, efectivamente, que usted entonces es consciente de que leyó ese tema, que usted quiere X servicio o que le están ofreciendo X servicio, y entonces usted acepta ese tratamiento, pero también usted es consciente de que tiene derechos frente a ese manejo de datos, porque no es solo simplemente que yo acepto ya que se manejen mis datos y listo, ya me despreocupo, hagan lo que quieran. No, usted estableció las reglas del juego junto a la empresa, digamos, con el consentimiento que se va a dar, y usted en algún momento podría actuar por un mal manejo, podría limitar esas condiciones que dio, podría cambiar de parecer y eliminar el consentimiento, con las excepciones, como decís, si aplica o no. Porque recuerdo las primeras charlas sobre los temas de cancelación de datos, por ejemplo, eliminación de datos, y la gente decía, bueno, puedo pedirle a mi banco que me elimine las deudas. Yo, sí, usted puede pedírselo. Pero si usted todavía tiene una relación contractual con el banco le va a responder a usted que no aplica. Entonces, no es para que la utilice en beneficio irregular.
Entonces, frente a este escenario, el consentimiento es esas reglas del juego de cómo se va a manejar la información. Lo que actualmente mucho se discute es también, primero, que exista el consentimiento informado, que muchas empresas no lo realizan y hacen tratamiento de datos, hacen el manejo de la información del usuario sin establecer esas reglas. Y segundo, que hay discusiones muy interesantes con respecto a cláusulas abusivas frente a ese consentimiento, ¿verdad? Que podría incluirse frente a la necesidad o obligación de tener un servicio. Entonces, debe haber un límite también, que nuestra normativa establece un marco de lo que debe tener el consentimiento, pero debe tenerse entonces ese límite frente a lo que la persona se le puede permitir hacer lo que la empresa puede hacer con los datos del usuario. ¿Cómo aterrizamos esto de manera práctica? Y como decís, ya hay mucha experiencia a nivel europeo. Por ejemplo, los desarrolladores tendrían que tener opciones o desarrollar opciones tecnológicas que permitan identificar con un nivel de certeza alto la persona que está consintiendo. Ese tal vez es uno de los mayores retos. En el país hay algunas opciones que podrían pensarse, por ejemplo, firma digital certificada, que tiene un respaldo de ley que te identifica fehacientemente que vos sos el que dice ser, por el mismo modelo tecnológico que tiene la firma digital certificada. En otros, pues se registra usuario y contraseña, etcétera, que acepta el consentimiento y que hay un envío de identificación al correo, etcétera. Esa puede ser una forma, pero vos tenés que tener algún modelo que permita tener algún nivel de certeza más alto de que la persona es la que firmó. Ese tal vez es uno de los retos tecnológicos un poquito más complejos cuando ocupas medios tecnológicos para resolver ese nivel de certeza. Entonces puedes relacionarlo con algún otro tipo de dato que tengas algún nivel de que la persona es, por ejemplo, el número de teléfono que está registrado a nombre de una persona. Entonces, esas son opciones tecnológicas para llevar ese consentimiento. Y pasamos a la parte ciudadana. Usted debería leer el consentimiento. Se queda pereza, a veces es complejo leer todo un consentimiento informado que puede ser muy amplio, pero es una práctica saludable para tener claro qué van a hacer con nuestros datos. O sea, si nos preocupan nuestros datos y estamos conscientes y que se ha hecho más, como decía, más conciencia estos años el año pasado sobre el tema de datos, comencemos a ver qué van a hacer con nuestros datos y decidamos si queremos o no. Ahorita podemos entrar a las excepciones que podríamos tener frente a usos con algunos fines públicos, por decirlo de alguna forma. Sí, don Mauricio, yo solo quería aportar muy rapidito un tema. Pero y a Roberto, porque es que lo escuchaba también igual. Ve, hay algo que a mí, es decir, que todavía me deja, vamos a ver, como una inquietud con respecto al tema del consentimiento informado. Yo diría que el consentimiento informado lo tendríamos que definir, digamos que jurídicamente, Roberto. Yo sé que es la parte técnica, pero tengo que decirlo, pues digamos lo que totalmente. Quieras, ¿verdad? Yo diría que... Estás con dos abogados. Sí, Roberto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces yo diría que ese consentimiento informado es una de las bases que legitima hacer un tratamiento de los datos personales. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por eso que hablabas ahora que en la práctica, ¿verdad? Porque a mí me parece que la normativa costarricense recoge casi que como su base principal, y creo que también muy apegado a lo que antes era la anterior directiva, antes del GDPR, el consentimiento informado, ¿verdad? Pero el consentimiento informado, si bien es cierto, es una base que legitima el tratamiento, ¿verdad? Es decir, que permite hacer un uso de los datos personales, ya sea porque que los recolecten, que los conserven, que los procesen, lo que sea, el tratamiento que sea, ¿verdad? No es la única. Y entonces, si bien es cierto, cuando uno revisa un poco como la normativa local, vía excepciones, por ejemplo, incluso del mismo consentimiento, uno podría decir que se hablan de otras bases jurídicas que legitiman, no está así de claro. Entonces, yo digo, a mí me parecería que lo ideal, ¿verdad? Si bien es cierto, es una de las más importantes, pero no es la única, porque el consentimiento, como vos decías, tiene que cumplir con una serie de características y una serie de condiciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, una de las primeras características del consentimiento es que debe ser libre, ¿verdad? Y esto es nada más para llevar al hilo de por qué no debería ser además el único, ¿verdad? El ejemplo que vos estabas dando.
Entonces, libre significa que definitivamente no tiene que haber ningún tipo de presión y que vos tenés la capacidad de decidir si querés o no querés que se traten tus datos, ¿verdad? Lo cual evidentemente pues no podría ser en el caso de las entidades crediticias porque existen normas legales, ¿verdad? Que sí permiten, o sea, que sí permiten hacer ciertos tratamientos, como por ejemplo en ficheros positivos o negativos, que por eso no es que se puede revocar simplemente el consentimiento, ¿verdad? Y eso también es un tratamiento legítimo, siempre garantizando los derechos y libertades y principios relacionados, digamos, con la protección de datos personales. Entonces, yo en resumen diría que el consentimiento, sí, como vos decías, tiene que ser libre. Hay algo que también tiene nuestra normativa y que es un poco lo que vos decís y que yo creo que eso en la práctica puede a veces ser medio complicado porque que tiene que ser escrito, ¿verdad? Además, entonces, por ejemplo, cuando yo pienso en tecnologías digitales y vos hablas del tema de la firma digital, me parece muy bien, pero no necesariamente siempre tiene que ser una firma digital. Pareciera que a veces es más adecuado lo que habla, digamos, la normativa europea de que se trate, por ejemplo, si es escrito como una declaración de la cual vos estés claramente segura que se está dando el consentimiento. Entonces, claro, por ejemplo, porque estás en un video, porque Mauricio también ahora hablaba, ¿verdad? Y entonces decíamos, bueno, ve que ya lo vemos por todos lados, efectivamente, y además con la pandemia, pues todo este tema de la digitalización, pues tuvo un auge impresionante. Pero entonces, por ejemplo, de que se deduzca de una conducta clara, inequívoca, de que, por ejemplo, que te digan, alza la mano, por ejemplo, si me permitís que te deje grabarte, ¿verdad? Entonces, si yo la alzo, yo creo que ya también eso es una declaración inequívoca sin necesidad de que sea por escrito, claro, ¿verdad? Y eso facilita. Y bueno, y obviamente, pues yo creo que más adelante podemos hablar de eso, pero sí es una necesidad, evidentemente, pensar en que existen otras bases de legitimación que no necesariamente o están reguladas de manera diferente en Costa Rica, pero que el consentimiento informado no necesariamente es el idóneo en todos los casos, ¿verdad? Existen, por ejemplo, como lo decías ahora, existe el contrato, existe, por ejemplo, ciertas actividades precontractuales, atender a ciertos intereses vitales, por decirte, en la parte, digamos, de salud, ahora con todos estos temas de la pandemia y todo el tratamiento de datos que haya por este mismo tema. Entonces yo creo que sí deberíamos tratar también de aspirar a que esas bases de legitimación sean un poco más claras, porque yo no estoy tan segura que cuando uno se lee el texto normativo costarricense eso quede así de claro. Ni sea tan fácil tampoco. No, para nada fácil. Ni sea tan fácil, sí. Además, me ocurrió, Mauricio, porque recuerdo que exactamente ese tema escrito fue un tema que después la misma agencia dio algunas aclaraciones por lo mismo, porque parecía que circunscribía al tema, y ya eso comenzaba a generar algunas dudas con eso del tema. Además, es la evolución tecnológica. Ahora tendremos esas opciones. Sí. Por ejemplo, aquí Mauricio activaron grabar. Y en mi continuidad acá, frente a lo que me anunció Zoom, por ejemplo, que me dijo, mire, se está grabando, si usted continúa, se está grabando, o déjelo acá. Entonces, yo decidía si dejaba el foro o no. Ya esa es una opción de que Mauricio tiene claro que yo estoy autorizando el consentimiento de manejo de mi imagen, ¿verdad? Entonces, con sus bemoles, pero bueno. Y recuerdo muy bien en época de la dirección también de don Mauricio, que fue muy abierto en ese sentido y trató también de implementar, sobre todo en época de la reforma, no solamente el tema de que también implementarlo, que no fuera solo en un documento, además, y el tema de que pudiera ser, por ejemplo, en un documento separado, antes estaba así, ahora que si estaba dentro del mismo documento que se permitiera y además también que pudiera digitalizarse el consentimiento, lo cual evidentemente fue un avance importante en la normativa costarricense. No, definitivamente, todo lo que dicen ustedes me parece muy acertado y muy apropiado. Y es que efectivamente tenemos que entender que el consentimiento es imposible pretender que sí o solo sí esté por escrito. Eso sería mofarse de la realidad. Además de toda la sociedad de la información y de los contenidos de los desarrollos de las nuevas tecnologías que implican cada vez que nos vayamos acercando a un mundo más virtual,
y nos alejemos de acciones materiales de ese tipo. Y efectivamente, yo me acuerdo que en mi tiempo, por ejemplo, de facto, prácticamente, yo llegué y dije, bueno, ¿qué voy a hacer con los call centers? ¿Cómo van a hacer para tener un consentimiento informado a la persona que está llamando? ¿Qué? Le mandan un tipo ahí por motocicleta con él. Por favor, firme, no, posible. Claro. Es decir, afortunadamente hemos pasado a conceptos más digamos, apropiados y adecuados para nuestras realidades. Y como bien Gaby lo menciona, y está incluido, digamos, nuestra ley ya hemos hecho los esfuerzos, ¿verdad? Pero, digamos, en la reforma ya viene como lo que es, como que una prueba de que hay una declaración, una manifestación, digamos, en la forma que se coincida, de que sea inequívoca y clara. Eso es lo que se pide, principalmente. Ahora, pregunta por aquí, doña Patricia Bonilla, dice, en relación, bueno, y sí quería entendamos también para los que nos oyen, que me imagino que son de distintas profesiones y con distintas atenciones, consentimiento informado hay en todo lado. Cuando usted abre un perfil de Facebook o cuando usted compra un teléfono celular y le salen los dichosos términos, cuando le aparezca esa palabra, términos y condiciones, y usted dice, sí, acepto, eso implica un consentimiento informado. Luego no se queje por el uso que después le den a sus datos, si no ha leído adecuadamente, por ejemplo, los términos y condiciones de lo que usted está aceptando, ¿verdad? Cuando usted va a un banco y va a abrir una cuenta corriente o de ahorros o va a pedir un crédito, igualmente le van a requerir sus datos y le van a dar un documento que es un consentimiento informado. También esa es la otra parte, la otra cara de la moneda, y ustedes todos lo rescataron mucho, que es que la persona tenga conciencia, ¿verdad? A la hora de realizar el acto de qué es exactamente digamos, la travesía en la que se está involucrando. Ciertamente no vamos a negar que el mundo de las realidades, pues prácticamente nos obliga a depender, digamos, muchas veces de los artilugios de las nuevas tecnologías para poder mantener, digamos, todo el marco de relaciones sociales. Pero a la vez también es importante el cuidado de cada persona, porque como siempre digo, todo empieza por uno mismo, porque nosotros somos los titulares de datos personales, de la responsabilidad de lo que hacemos y cómo lo hacemos, para que luego, cuando vengan los problemas, ojalá no lleguen a producirse, y si se producen, hayamos tomado las medidas necesarias de forma tal que no sean irreversibles los daños que se produzcan sobre nuestra vida personal y de nuestros seres queridos. Porque como sabemos, el mal uso, digamos, de los consentimientos individuales muchas veces se expande a los núcleos familiares y relacionales. El mejor ejemplo es el tema de las deudas, ¿verdad? Pero bueno, para continuar, porque esto va veloz, el tiempo nos va ganando. Dice aquí doña Patricia Bonilla, en relación con las excepciones de la ley, ¿cómo podemos balancear el derecho a la intimidad versus el derecho de acceso a la información y la publicidad de la información de las instituciones, de las resoluciones judiciales? Doña Gaby, que la veo con ganas de contestar. Estaba pensando, pero bueno. Esa pregunta es un reto. Sí, esa pregunta está hecha un reto, pero bueno, vamos a ver. En mi opinión personal, vamos a ver, sí, la ley costarricense establece una serie de excepciones, ¿verdad? Muchas de esas excepciones también están incluidas, digamos, en normativa, por ejemplo, como el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, y entonces, obviamente, pues en otras normativas locales a nivel de Europa. Hay básicamente, yo diría, dos que a mí no necesariamente me encantan, porque me parece que son extremadamente abiertas, pero que lo podemos ver también un poquillo más adelante cuando hablemos del tema de excepciones, porque concretamente con respecto a cómo balancear el derecho de intimidad versus ese derecho de acceso a la información, vamos a ver, yo creo que aquí es algo que hay que partir como de un principio básico de derecho, ¿verdad? Y es que mi derecho empieza también en donde se termina el derecho del otro. Y entonces siempre hay que pensar en ese derecho también que tienen los terceros, pero sobre todo los derechos que cada uno tiene con respecto a sus datos personales.
Es un derecho, digamos, evidentemente, no solamente derivado de la protección de datos, el derecho a la información, pero a la información de lo que se hace con respecto a sus propios datos personales, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que no necesariamente, por eso yo tengo un derecho, ¿verdad?, de tener la información de los datos personales de terceros. Definitivamente no, salvo que yo tenga una base de legitimación que me permita realizar un tratamiento como por ejemplo una consulta o informarme sobre ese derecho. Dicho eso, con respecto, digamos, al tema de las resoluciones judiciales, vamos a ver, yo creería que, que por supuesto, mientras se logre identificar, por ejemplo, a una, porque no sé cuál es el contexto de la pregunta, no sé si la pregunta va dirigida en el que yo, por ejemplo, pueda simplemente hacer una consulta, como por ejemplo jurisprudencia, resoluciones judiciales, siguiendo, digamos, un determinado criterio para yo informarme qué es lo que ha resuelto, por ejemplo, un juzgado o cuál es la línea, digamos, de resolución. En cuyo caso me parece que no tendría por qué haber ninguna controversia en el tanto que los derechos, digamos, personales simplemente se estén resguardando y sean pseudonimizados o sean, digamos, anonimizados. Entonces ahí definitivamente yo no le encuentro ningún problema, porque ahí yo no estoy hablando, en el caso que sean anonimizados, completamente separados, ¿verdad?, de esa información, un tema, digamos, de protección de datos personales. Y en el caso de que fueran pseudonimizados, en virtud de que sí se puede hacer una reversión del dato personal, en el que se hayan adoptado las medidas, digamos, técnicas, organizativas y de seguridad para garantizarle a ese titular del derecho, ¿verdad?, que no van a ser vulnerados sus datos personales. No sé si me logré explicar con eso. Totalmente, totalmente. Y yo me permitiría ahora aprovecharme del vasto y extenso expertise de nuestro colega abogado, pero además ingeniero informático, don Roberto, y tirarle la bola caliente. Sí. Don Roberto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, me incautan a mí mi teléfono celular para fines de una investigación judicial, o mi computadora? O cualquier otro dispositivo, dejémoslo en esos cualquier otro dispositivo. Sí. ¿Cómo opera, digamos, el marco, digamos, de la protección de datos, los delitos informáticos, en términos de revelación o no revelación de la información? Ese es todo un tema interesante y que, por ejemplo, los departamentos de investigación de delitos informáticos a nivel internacional se enfrentan a ese reto. La mejor analogía tal vez de esto es lo que sucede en los allanamientos físicos. Porque a veces, siento que a veces nos complicamos muchísimo en que, ok, pasamos a lo digital, pero nos mantenemos los principios. Y los principios en los temas en que hay investigación y búsqueda. ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, qué pasa cuando, si a Mauricio hoy le allanaran la casa? Mauricio, ¿llegan con una lista cerrada de lo que van a buscar? ¿O cómo llegaría el Poder Judicial ahí? Diría, mire, buscamos esto y cualquier otro tema que veamos en el camino, porque puede ser que Mauricio tenga un cuarto muerto y vamos a buscarlo por, no sé, venta de drogas, por decir algo, y llegamos y estamos, y abrimos la puerta y decimos, mira que hay un muerto, no, pero solo veníamos por drogas, no, y dejémoslo ahí, sigamos con lo que nos tocaba. En tecnología el reto se vuelve todavía más complejo. ¿Y por qué? El lograr separar en cualquier medio tecnológico la búsqueda específica de un elemento es prácticamente casi ser un gurú visionario de que dónde está la información y qué vas a tener que buscar y dónde está y qué tipo de archivo será, sin pensar en las opciones técnicas para esconder información, que digamos hay técnicas antiforenses que buscan pues hacer más complejas las investigaciones en materia tecnológica. Por ejemplo, con mis estudiantes vemos un poco de esas técnicas con temas de esteganografía, por ejemplo, y que usted pueda ocultar algo tan sencillo, entre comillas, que un documento parezca una imagen, o dentro de una imagen haya información, o dentro de una información haya un audio. Entonces, de un documento .doc, ahí tenga un audio detrás. Entonces, vos realmente cuando haces una investigación de cualquier dispositivo tecnológico,
buscándola e investigando algún tema, vos no vas a tener la certeza, como ni en físico, cuando entras a una casa, por eso lo hacía la analogía, de exactamente qué es lo que y cómo está y en qué formato digital vas a encontrar lo que tenés, porque tenés múltiples opciones. Entonces viene el reto de ese tipo de investigaciones, porque vas a tener que ver mucha de la información que existe ahí. Por eso los temas de garantías en los procesos, porque lo que vas a buscar es lo relacionado con el tema. Si yo no me voy a llevar de donde Mauricio las fotos que tiene pegadas en la pared, porque no tiene ninguna relación con el tema. Voy a buscar lo relacionado. Y si encuentro algo de alguna otra situación de delito, ya eso está contemplado dentro de los procesos de investigación, que entonces que ya nuestra normativa por sí lo contempla. Entonces a veces nos complicamos pensando que porque es digital todo tiene que ser distinto. Y esto ya ha sido una discusión en otros países. Por ejemplo, hace poco comentaba con un especialista de Colombia sobre los temas de investigación y hablaba exactamente que esas discusiones tenían ellos en su momento sobre cómo lograr hacer esas investigaciones. Y el gran reto que tenían era que los juristas, que los jueces entendieran el escenario tecnológico. Porque si se lo explicabas con temas de allanamientos tradicionales y toma de investigación, etcétera, ellos decían, sí, claro, está clarísimo. Pero cuando decían lo digital, comenzaba el reto de, no, mire, la privacidad, intimidad de esto, entonces aquí hay que tener esto. Pero, mire, cuando usted logra interiorizar y comienza a darle ejemplos y a explicar, mire, esto es lo que sucede en el mundo digital cuando tenemos que investigar, comienza a comprenderse que sí estamos en un escenario parecido en el mundo digital y que va a ser muy difícil separar qué vas a poder encontrar así con visión futurista, qué es lo que voy a buscar exactamente. Entonces ahí está el punto. Muy bien, y efectivamente no es tan fácil como mucha gente cree, ¿verdad? No es un tema de hilar sencillamente, ¿verdad? Exacto. Aprovecho para contestar, tenemos varias preguntas. Alguien por ahí me preguntaba que yo decía que los datos biométricos se recolectaban al menos desde el siglo 2014, desde el siglo XIV en China. Y efectivamente para el querido oyente que nos acompaña, ve también acá en este chat, eso es así, al menos desde el siglo XIV los chinos ya utilizaban el dato biométrico. Recordemos que es una función de medición, ¿verdad? De fórmulas de formas del cuerpo, de diferentes aspectos, pero que no se limitan específicamente a lo físico, también van en el comportamiento, en la forma conductual del ser, puede ser identificada como un dato biométrico igualmente. Pero, por ejemplo, los chinos utilizaban la huella de los niños, como aquí no la recopilaban antes, ¿verdad? Digamos, por medio de tinta. Y de esta manera, a la hora de determinar la edad de los menores, para los tristes efectos, por ejemplo, de ser vendidos como esclavos o para ser utilizados en diferentes actividades, los ponían a grabar su huella y así los identificaban y los sectorizaban. Eso es dato biométrico. Eso es un uso biométrico. Bien, ok, inevitable que tratemos este punto en la conversación. Y yo creo que doña Gaby es la elegida también para comenzar. Doña Gaby, ¿qué consideraciones le ameritan a usted, evidentemente desde el punto de vista jurídico? Porque este espacio es para una discusión jurídica reflexiva y por contar, afortunadamente con don Roberto podemos extenderla a los ámbitos, por ejemplo, de la ciberseguridad. ¿Cómo analiza usted las consecuencias para el mundo de la protección de datos en Costa Rica de un caso como el de la UPAD? ¿Qué valoraría usted positivo? ¿Qué valoraría negativo? ¿Y qué resaltaría usted en general del proceso que ha implicado ese acto, incluso desde el propio origen, digamos, del problema, la creación de la UPAD?
hasta el momento. Bueno, vamos a ver. Sí, definitivamente yo donde pienso en la OPAT, pienso en dos aristas. Una positiva, definitivamente, que tal vez la veo después, y una negativa, claramente. Yo donde pienso desde el punto de vista social y jurídico, lo veo, digamos que desde el punto de vista internacional, bueno, y también local, evidentemente me parece que es un tema que demuestra, ¿verdad? O que por lo menos da el mensaje de que Costa Rica no es un país, pareciera a veces respetuoso entonces de la protección de datos personales, o que no está bien formado, o que no tiene una cultura en relación al tema de protección de datos personales, que eso me queda clarísimo. Me parece que también podría dar el mensaje a nivel internacional de que no somos un país adecuado, ¿verdad?, para hacer transferencias de datos personales, ¿verdad? Y tal vez lograr ahí un flujo de transferencias de datos que permita, digamos, de una manera adecuada también relaciones comerciales con otros países que tienen estándares más adecuados o que tienen estándares internacionales con protección de datos mucho más maduro que el nuestro, o que no tenemos ciertas garantías, ¿verdad? Entonces, ese es un mensaje que se da, digamos, al exterior, que nos puede hacer muchísimo daño, a mi criterio, porque evidentemente puede influir sobre un tema de competitividad del país, puede influir en un tema de también de lograr, vamos a ver, que limite la parte de la inversión extranjera de esos países que tienen esos estándares, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando lo pienso localmente, desde el punto de vista social, a mí me parece tal vez que lo pone en la mesa, el tema de datos personales, pero lo pone desde un punto de vista negativo, pero es decir, siempre hay una semilla, tal vez de una forma en la que se prolifera de una manera muy rápida, pero con un mensaje muy negativo, y en que tal vez llevó años y que ha llevado años en tratar de crear una cultura, y que en ese momento ya todo el mundo habla de datos personales, ¿verdad? Pero desde el punto de vista negativo, en el sentido de que están siendo mal usados, según la información que se ha dado, digamos, a los medios, y crea una semilla en personas, me parece a mí, que no están formados en la materia. Entonces, ¿y por qué? Porque tiene sentido, es decir, digamos que en Costa Rica estamos hablando de que definitivamente no somos un país maduro, aunque sí tengamos ya un cuerpo normativo o un marco normativo, como lo hemos dicho. Entonces, ¿y por qué yo pensaba en eso? Porque, por ejemplo, ayer escuchando la comparecencia del señor presidente de la Asamblea, y escuchaba todas las manifestaciones que hacían los diputados, algunos bien asesorados en materia de privacidad, que es el único que yo podría, digamos, dar una opinión. Me parece que o no están bien asesorados, definitivamente, o no conocen o no están formados, y otros pues que sí lo están de una mejor manera, ¿verdad? Y porque yo lo reducía mucho a un tema de las bases de legitimación, la finalidad, el cumplimiento de los principios, ¿verdad? Porque yo creo que aquí hay un tema que se ha satanizado, y es que si bien es cierto, los datos personales, pues evidentemente pues tienen una serie de derechos, de libertades, de principios por los cuales se tiene que hacer se hace el tratamiento, que se deben digamos, de dirigir por ese hilo conductor, no quiere decir que es que no puedan ser tratados, ¿verdad? Es decir, los datos personales pueden ser tratados, y en muchas ocasiones los datos personales, si son tratados de una manera adecuada, más bien sirven yo diría que a la comunidad global en general. Pensemos, por ejemplo, en medicina de precisión, ¿verdad? O pensemos, por ejemplo, en inteligencia artificial bien aplicada, por ejemplo, en temas de salud, ¿verdad? En investigación biomédica también. Entonces, los beneficios podrían ser realmente impresionantes. Queda claro que evidentemente un tratamiento no adecuado pues también conlleva una serie de riesgos, de amenazas, y puede causar muchísimos daños a los titulares de esos derechos. Entonces yo creo que empezando por ahí, si estaba pensando en el tratamiento de los datos, y por eso yo decía que tal vez nos agarra esto además como en una curva en donde todavía no existe como toda esa formación que permita hacer a las personas un adecuado, digamos, vamos a ver, un adecuado análisis, ¿verdad?
y se pueda dejar llevar también por los medios que tampoco necesariamente son expertos en temas de privacidad. Yo no estoy diciendo que esto haya sido adecuado, ni estoy a favor, obviamente. El tema del decreto no es algo que a mí, por supuesto, me corresponde en mi expertise analizar, pero sí me parecía que también hay muchas cosas negativas. Ahora, si yo lo veo desde un punto de vista positivo, que vieras que de ahí lo he visto en muchas ocasiones y lamentablemente de una situación pues negativa para el país, por todo lo que ya hemos conversado, pues lo veo positivo porque ahora se habla de datos personales. Antes no se hablaba de eso, o no le importaba a las personas hablar de datos personales. No sabían ni qué eran, pensaban que era el tema de la comercialización de los datos, ¿verdad? En los medios se habla de datos personales, ¿verdad? Aunque la agencia desde su creación ha tratado de formar y también otras instituciones, como por ejemplo el MISID, también de formar en la materia, evidentemente el impacto jurídico y social que tiene en este momento lo puso en otro nivel, diría yo, ¿verdad? Porque ya todos sabemos por lo menos que hay datos personales, que hay un derecho sobre esos datos personales y que son míos y que entonces yo debería de tener el control o puedo tener el control sobre esos datos. Lo otro que me parecía a mí y es que dejó entrever es que definitivamente pues nuestra norma, aunque como ya dijimos desde el inicio, no es, no se tiene que clasificar ni de mala ni de buena, o no lo haría yo por lo menos, sino que vamos a ver, por dicho tenemos un ordenamiento jurídico ya establecido en el que se nos trata de garantizar que esos derechos y esas libertades necesita una reforma, ¿verdad? Y necesita ir más allá, empezando, por ejemplo, por una reforma de ese marco de las excepciones establecidas en la ley actualmente, ¿verdad? La actividad ordinaria, digamos, del Estado, de la administración pública, algo tan general, ¿verdad? Tan abierto, ¿qué puede ser? Que yo no digo que no deba de ser, porque evidentemente pues es una base, ¿verdad? Jurídica, legítima, de hacer tratamiento de datos personales, ciertos temas relacionados con los poderes públicos, es necesario, ¿verdad? Y así está también esto garantizado de muchos años atrás también en Europa, que no quiere decir que esté malo, tampoco, ¿verdad? Por eso quiero hacer la aclaración. Entonces, sí deja entrever que efectivamente se requiere una reforma y una reforma integral de la norma que actualmente está vigente con respecto al tema de las bases de legitimación, con respecto al concepto, diría yo, de pensar no solamente en bases de datos, sino de pensar, diría yo, más bien en la protección del dato personal y más que todo en el tratamiento del dato personal. Más que pensar o estar dirigido al tema de las bases de datos. También diría yo, con respecto obviamente pues al tema de ampliar nuestros principios, ¿verdad? No están regulados todos los principios que sí ya están regulados en esos otros países que son, digamos, referentes internacionales. Igualmente, con respecto a los derechos, igual también tenemos que ampliar esos derechos ARCO, que ya también se quedaron atrás. Hay otros derechos que también son importantes y que son necesarios en la sociedad costarricense, como por ejemplo el derecho a portabilidad de los datos, ¿verdad? El tema de cuando hay toma de decisiones individualizadas de manera automática, ¿verdad? También. Y entonces así una serie de puntos que al final lo que me hacen pensar es que sí es necesaria esa reforma integral y que si bien es cierto, para mis efectos, lo ideal es poder también contar con una reforma, ojalá constitucional, del tema de protección de datos personales. No son temas que son excluyentes en lo absoluto y que tampoco se puede tener, digamos, el pensar en hacer una reforma integral, digo yo, antes de que haya una reforma, digamos, constitucional. Es decir, para mí son dos temas que definitivamente se hablan, no son excluyentes. Sería buenísimo, pero ¿qué hacemos también con un derecho constitucional o fundamental específico de protección de datos y no tenemos una norma, ¿verdad?, que venga a regular todo ese marco que se debe regular? Entonces, yo diría que eso es como, ay Dios mío, me explayé.
Sí, pero sí, sí, no, definitivamente mi conclusión es que deja entrever que es necesario. Mauricio, Roberto, por favor. Tal vez es un tema que me parece interesante. Yo esperaría del tema que se ha tornado a nivel nacional de los temas de protección de datos, que no se torne de un momento. Y ojalá no sea un momento nada más en que se juntaron varias situaciones y la gente en general estemos haciendo una reflexión sobre la importancia de nuestros datos. Ese sería un tema muy positivo, de generar una conciencia digital, una cultura digital de esta cibersociedad costarricense que ha evolucionado, ha venido evolucionando, y creo que con la pandemia los cambios, como decía, culturales, a veces a golpe de tambor también se generan, y la pandemia generó un cambio a golpe de tambor en los temas del tema digital, forzadamente a tener que adaptarse. Ese tal vez es el primer elemento. Lo otro que a mí me sigue preocupando es que, volvemos, llevamos 10 años de normativa. ¿Cuántas empresas se adaptaron a protección de datos en los 10 años, teniendo la normativa? Posiblemente las que tenían ya la experiencia europea, y que tenían la experiencia y cuando estaban acá, pues dijeron, no, tenemos que cumplir protección de datos. Claro. Con el GDPR se fueron forzados, que el GDPR, aunque no es normativa nacional, si usted tiene negocios con Europa, tengo que cumplirla. Entonces, ya adaptémonos a protección de datos, porque tengo que hacer negocios con Europa, o trato datos con Europa. Mi preocupación sigue siendo que esta o la que se genere, o la reforma que se haga, todavía las instituciones y empresas no le vean la praxis a esto. Porque si tenemos la norma y llevamos 10 años, y a pesar de que sí, la normativa actual no es perfecta, tiene que pasar ya por mejoras, máxime cuando son normas de índole tecnológica, tienen que pasar siempre por un proceso de actualización. Eso es necesario, y más bien esta ya ha durado muchísimos años sin que tenga una actualización, al ser de índole de praxis tecnológica. Entonces eso exige que la norma siempre tenga que estarse revisando y actualizando. Pero mi preocupación es que si generemos una extraordinaria norma nueva y con todo lo último y demás, pero no tengamos la cultura ciudadana ni empresarial para decir, sí, tengo la responsabilidad como empresa de cumplir esto. Y la otra parte que se ocupa también es tener las capacidades de una agencia que pueda cumplir los objetivos que se esperan de ella. Porque si no tiene los dientes, si no tiene las herramientas, se vuelve muy complejo poder hacer una efectiva, por decirlo en términos generales, auditorías de los temas de protección de datos. Mauricio me corrige, pero yo no recuerdo que la agencia en ningún momento, que la normativa lo permite, haya actuado de oficio en algún tema que haya dicho, bueno, vamos a comenzar a hacer revisiones de las diferentes empresas para ver si están cumpliendo protección de datos. Es materialmente imposible. Exactamente. Es materialmente imposible. Entonces, ¿qué pasamos? Sí, hay una responsabilidad del usuario, sí, efectivamente, pero también hay un enorme peso de responsabilidad empresarial. Y eso me lleva a que en la experiencia del tema, yo no he visto, o muy pocas contadas las que tienen por eso la experiencia europea, un poco ahora con Estados Unidos, que ha venido cambiando su situación frente a los temas de protección de datos, pero por ejemplo, la base para tener protección de datos, que es tener una clasificación de la información. Entonces, si usted no sabe ni siquiera qué tiene su empresa en términos de qué información maneja y qué tipo de información es clasificada, usted no sabe cómo proteger, ni tiene cómo cumplir, porque ni siquiera todo le ha preocupado saber qué maneja. Que eso es algo, y ya para ir entrando en el tema de cierre, porque ya se nos ve el tiempo, pero me aprovecho de la indulgencia de Roberto y de Gabriela. Efectivamente, el tema empresarial es un problema, en el sentido de que no esperemos, digamos, una reacción tan directa, si el órgano de protección de datos no puede ejercer acciones directas sobre ellos. Y efectivamente ese es un tema de los principales que obliga a una reforma integral de la ley de protección de datos.
Pero antes de entrar a ese, que es precisamente el último de los temas que quisiera abarcar con ustedes, agradeciéndole su presencia, es un comentario de eso precisamente que estaban comentando ustedes dos. Efectivamente, a través del GDPR, las empresas europeas han venido a establecer estándares en todos los países donde tienen filiales de sus diferentes multinacionales. Y esto es una práctica que incluso se ha introducido evidentemente en los Estados Unidos. El caso de Cambridge Analytica para mí es palmariamente esencial en un cambio de visión y de cultura en los Estados Unidos en la materia, en términos de ver de la forma en la que se ve la protección de datos. Luego, en estos momentos, ese péndulo histórico que normalmente llevaba a los Estados Unidos a alejarse de la consideración de la protección de derechos, de los datos personales como un derecho fundamental, ha sustancialmente variado. El peligro de que se pasara del political profiling a la determinación del propio gusto, a crear en el ciudadano el propio gusto y elección de un eventual presidente de la República, de los Estados Unidos de América, eso, para mí, ese temor generó una reacción ya sistémica del temor que puede, de cuán serio es el tema de la protección de datos y de cuáles son los alcances, digamos, de todos los mecanismos que se producen sobre las espaldas del Big Data, ¿verdad? El Machine Learning, de la ciencia de datos y de inteligencia artificial. De manera que ya vemos en los Estados Unidos, que lo hemos comentado nosotros, ¿verdad? Y con otros dedicados a esta área, el California Privacy Rights Act, ¿verdad? Recién aprobado, ya es una norma que realmente, no como el California Consumer Privacy Act, que eso era un intento quizás muy ligero de acercarse a la legislación europea, pero esta nueva normativa ya aprobada, incluso formalmente, implica lo que muchos veíamos como un sueño de opio, si se quiere, que era la creación de un órgano regulador de protección de datos. Eso era impensable en otro momento. Sí, impensable en otro tiempo, pero más aún, ya existe el proyecto de la Federal Privacy Rights Act, es decir, instaurar a nivel federal la protección de datos de esta manera. Y en el momento en que eso suceda, que ya va encaminado hacia eso, pues Costa Rica, que es un país cuyo 53 o 58% de inversión extranjera viene de los Estados Unidos, se enfrentará con la necesaria realidad de ajustarse a las normas de protección de datos desde el lineamiento original del GDPR, pasado por Estados Unidos, y que se va a tener que implementar en Costa Rica, porque sencillamente las empresas americanas van a venir y le van a decir a sus proveedores o socios en Costa Rica, ok, mira, ¿dónde están tus políticas de privacidad? ¿Qué? Sí, tus políticas de privacidad. Y yo no sé. Bueno, ve a ver qué es eso, porque allá me exigen que usted lo tenga aquí y si no, no puedo hacer negocios con usted. Pero bueno, entonces ya para entrar en ese último aspecto de nuestra conversación, y quizás lo más importante, digamos, de este último tema, sería rescatar lo siguiente, Gaby, y entonces empecemos por mezclar GDPR con el proyecto de reforma integral, el 22.388, que fue presentado este pasado 28 de enero. Hablemos de principios, hablemos de derechos, inclusive hablemos de independencia del órgano. ¿Cómo valorás vos, digamos, esta intención legislativa respecto de lo que ampliamente vos conocés en términos del GDPR y cuáles son tus conceptos generales al respecto? Sí, definitivamente que he dicho que mencionaste ahorita independencia de la autoridad de control, porque yo no lo dije antes y eso quedó claramente también, vamos a ver, establecido, y que era una de las conclusiones que me parecía de las más relevantes de todo este proceso de la UPAT, ¿verdad? Pero no solo de la UPAT, sino que también de los que ya hemos conocido un poco más atrás, la historia también de la PRODAP, ¿verdad? A la que además respetamos y queremos un montón. El que tiene desde el 2011 un marco regulatorio, pero que desde el 2011 han pasado, yo creo que más directores incluso también que lo que tenemos digamos, de vigencia de la norma.
pareciera y refleja que, y ese es el que quiero primero retomar porque me parece que es además uno de los más importantes, pareciera y refleja que es completamente necesario, ¿verdad?, pensar en el tema de la independencia de la Agencia de Protección de Datos, ¿verdad? Es la autoridad de control. La autoridad de control es la encargada de venir a regular, a controlar, a fiscalizar, ¿verdad? El tratamiento de datos personales que no solamente hacen las personas físicas o las personas jurídicas en el ámbito privado, sino que también en el público. Y entonces ahí cuando yo veo el público y lo veo que en este momento contamos con una agencia de protección de datos que es adscrita al Ministerio de Justicia y Gracia, pues definitivamente por más que se indique que tiene cierta independencia, es evidente, queda claro que pues, no sé hasta qué punto es respetada esa independencia, pero sobre todo hasta qué punto es respetada, digamos, la autoridad de control como tal, ¿verdad? Incluso para tomar decisiones relacionadas en materia de protección de datos, no solamente estrategia, ¿verdad?, nacional, sino solamente en toda aquella actividad ordinaria del Estado en la que se haga tratamiento de datos personales, en la cual debería de prevalecer y debería para mí, ¿verdad?, ser una de las primeras consultadas, ¿verdad?, porque es el órgano experto. La Sala Constitucional incluso ya también había dicho que en materia de protección de datos en algún momento, ¿verdad?, que todo se tenía que agotar primero la vía en la PRODAF, porque existe la agencia. Pero además de dicho esto, el Reglamento General de Protección de Datos y también los estándares de la red iberoamericana establecen que es uno de los principios fundamentales, la independencia de criterio, la independencia técnica, ojalá la independencia presupuestaria, y tiene que estar dotada también de recursos suficientes para que puedan ejercer todas esas atribuciones que en este momento la ley le da. Entonces ahí yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, definitivamente la independencia es algo que lo que tenemos que aspirar si queremos avanzar como país, si queremos también ratificar el convenio 108 y además también aspirar, digamos, a ser, digamos, más maduros en esta área, que además es ya un imperativo, porque además aquí no es solamente un tema de decidir si es o no importante, es que es a esto a lo que nos está llevando esta era en la que estamos viviendo, que es la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Entonces, sí o sí, tenemos que pensar en manera seria, pero además también hacer. ¿Qué significa para mí hacer o qué quiero decir con esto? Que la voluntad política es completamente necesaria. Es decir, nada haríamos solamente con un texto que reforme, por ejemplo, de manera integral una norma, como decía ahora Roberto, si no tenemos la voluntad política, ¿verdad?, para llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para establecer esa autoridad de control en el nivel que tiene que estar, ¿verdad?, y en el nivel que está en los países en donde se respetan los derechos y las libertades en materia de protección de datos. Entonces eso para mí es fundamental. Después con respecto, y bueno, y entonces pensando en la reforma integral que se presentó, evidentemente, pues ahí es una de las principales, el pensar en esa independencia que tiene que tener del Ministerio de Justicia. Yo lo veo así porque evidentemente, pues, como todos sabemos, la parte política, el gobierno de turno, va a estar cambiando, ¿verdad? Y entonces, pueden cambiar tantos directores, ¿verdad?, y tantas políticas nacionales y tanta voluntad política de apoyo a esa autoridad como gobiernos o fracciones tengamos, ¿verdad? Entonces esa no es la idea. Entonces se busca con este proyecto esa independencia. Yo lo veo siempre, digamos, ahorita como un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, todavía obviamente pues con ciertos matices políticos, pero con más pesos y contrapesos, ¿verdad? Y entonces aquí ya no es el tema de quién lo nombra o cómo lo removemos, porque sobre todo también cómo removemos al director, por ejemplo, ¿verdad? No es un criterio subjetivo, ahí tiene que haber un acuerdo y ahí van a haber más controles y más pesos que los mismos que para retirar al defensor de los habitantes. Exactamente, ¿verdad? Los mismos. Entonces, por esa parte me parece que evidentemente es mucho mejor que lo que ahorita en este momento pues tenemos regulado.
Ahora, con respecto a los principios, como decíamos antes, bueno, sí, evidentemente, pues también aspirar de una vez, es decir, estamos pensando en una reforma integral que es necesaria. Todos sabemos que en este país y en todos los países no es fácil, ¿verdad?, lograr una reforma a una norma por todo lo que tiene que pasar. Entonces, si además va a pasar ahora por todo este proceso que requiere además apoyo, hay que hacerlo de la mejor manera y hay que aspirar a las referencias internacionales. Hay que aspirar, digamos, a esos principios que son referencia internacional en materia de privacidad y de protección de datos. También vi que se hace un ajuste en ese proyecto, ya entonces se está pensando en los principios tal y cual están regulados en el GDPR. Vamos a ver, con respecto a a todos, pero el tema de la licitud, ¿verdad? Que es aquel principio sobre todo en el que nos garantiza que va a existir también una base de legitimación para el tratamiento de los datos y que ya dijimos que no necesariamente se reduzca el consentimiento informado. Me parece realmente importante verlo en ese sentido. El principio de transparencia, claramente, ¿verdad? Es uno de los principios que sí o sí pues tienen que estar y que garantizan además también ese tratamiento adecuado. El tema del plazo de conservación, ese plazo de conservación para mí realmente es importante porque anteriormente no lo teníamos. Vamos a ver, se hablaba un poco del derecho al olvido, me parece que de una manera un poquito como un concepto más erróneo, pero el plazo, de acuerdo. Sí, el plazo de conservación de los datos es exactamente el plazo necesario para que los datos sean tratados, ¿verdad? Salvo ciertas excepciones que hay, digamos, como para hacer, digamos, pedir la defensa de ciertos derechos. Entonces, en ese caso se puede hacer un tratamiento, conservar por un tiempo mayor, pero tampoco es ilimitado, ¿verdad? Lo mismo que conservación de datos aparejada minimización de datos. Exactamente. El de minimización de los datos necesarios únicamente son los que pueden y deben ser tratados, ¿verdad? Y el principio de seguridad, ¿verdad? Que es el que viene a garantizar, ¿verdad? El tema de la disponibilidad, de la confidencialidad y de la integridad de esos datos, ¿verdad? Entonces, me parece que bueno, que en ese sentido también va el proyecto. Ahora, con respecto hay un tema que yo no lo vi así de claro, ¿verdad? Pero que yo quisiera poder verlo también, que es exactamente el principio de responsabilidad activa, ¿verdad? Yo sé que puede estar digamos, en cierta, si uno no está claro y después te voy a explicar. Nos tenemos que tener como 30 minutos más. Bueno, yo no lo voy a justificar, pero yo lo quiero ver claro, ¿verdad? El principio de responsabilidad proactiva para mí es uno de los principios más importantes, ¿verdad? Es importante. Sí, es importante. Porque resulta que lo que hace es como que de manera, o pues lo que busca, ¿verdad? Lo que busca efectivamente es esa proactividad en los responsables que hacen tratamientos de datos personales y que tienen que adoptar todas esas medidas técnicas y organizativas de demostrar que están en cumplimiento con la normativa, ¿verdad? Y cuando pensamos en eso, ese principio abarca varias cosas, una de las que Roberto mencionó antes, que es el registro de actividades de tratamiento, ¿verdad? Claro. Entonces, ese registro de actividades de tratamiento a mí me parece una maravilla realmente digamos, de la normativa europea, porque exige en ciertas circunstancias, ¿verdad? De manera obligatoria, que se tenga que llevar ese registro de quiénes son quiénes son los titulares, cuáles son las categorías de datos tratados, cuál es el plazo de conservación, quiénes son los destinatarios, por ejemplo, y una serie, digamos, de condiciones. Un rastro histórico. Exactamente, es realmente importante. Que hablar de la evaluación de impacto y protección de datos, ¿verdad? La evaluación de impacto, protección de datos también, que deriva, digamos, de ese principio de responsabilidad proactiva, que también en ciertas circunstancias o condiciones obliga a que se tenga que hacer una evaluación de los riesgos, de manera que al final, ¿verdad? Si el riesgo es muy alto para digamos, los derechos y libertades de los titulares, pues se tenga que implementar controles que permitan entonces mitigar ese riesgo sin que evidentemente se pueda llegar a un riesgo cero, porque el riesgo cero nunca va a existir, pero sí que por lo menos permita ser aceptable, ¿verdad? Y cuando hablamos de evaluación de impacto, claramente pues estamos pensando en un tratamiento de datos, sobre todo de ciertas categorías de datos,
¿verdad? O de volúmenes. Entonces, por ejemplo, pensemos en datos de salud, ¿verdad? Entonces, me parece que es algo realmente importante también. El delegado de protección de datos, también, que también lo vi en esta propuesta de reforma integral, que es una de las figuras que también considero realmente importante y que me parece que es un buen aporte para Costa Rica, porque es esa persona física o jurídica que va a venir a garantizar, bueno, a garantizar no, porque no va a garantizarlo, pero sí a asesorar de una manera adecuada, digamos, a quienes hacen tratamiento de datos personales, que lo puedan hacer lo más apegado a, digamos, el marco normativo que existe. Y que siempre se habla que debería ser bicéfalo, ¿verdad? Como de que tiene que tener conocimientos técnicos, pero que también debería de tener ese conocimiento jurídico con respecto al tema de privacidad. Entonces me parece que el delegado de protección de datos en mucho, ¿verdad? Podría venir a garantizar el cumplimiento de esos derechos y esas garantías que están reconocidas en la norma. Y que lo siento muy importante también desde el punto de desarrollar la cultura de protección de datos. Total. Obliga a tener a alguien que sepa para poder... Exacto. Que es muy necesaria, porque vean que si nos volvemos al inicio, decíamos que hay mucho desconocimiento ya específicamente en la parte, digamos, de todavía, ¿verdad? Del tema de privacidad. Ahora, no solamente eso, porque no es solamente nombrar también el tema vamos a ver, de nombrar un delegado, ¿verdad? Sino cuáles son las atribuciones y las condiciones que tiene que tener ese delegado. Igual tiene que ser respetado, tiene que tener un criterio que sea independiente, ¿verdad? Entonces, que ese es el sentido para que al final se puedan ver, digamos, los efectos. El tema muy rápido, y creo que es el último para darle también la palabra a Roberto, porque obviamente... Es que don Roberto está apresurado. Sí, yo estoy aquí. Es la parte de seguridad, pero bueno, de códigos de conducta y certificación, que también lo vi. Sí. Códigos de conducta, lo que me parece realmente importante, porque si bien es cierto, los códigos de conducta vienen a ser como ese conjunto de normas éticas que regulan, digamos, cómo se debe hacer el tratamiento de datos personales en determinados sectores y que son voluntarias, en el momento en que se adoptan, se vuelven vinculantes para quienes los adoptan, ¿verdad? Pero que al final la única finalidad o el único propósito que tiene es venir también a demostrar que se está cumpliendo con la normativa, ¿verdad? Entonces, yo desde ese punto de vista, me parece que es una reforma novedosa, que es una reforma que aspira a cumplir con, yo diría que los principales fundamentos también de GDPR. Sí, y hay ciertas cosillas que ahí hablamos después. Sí, pero sí. Como todo. Sí, como todo, ¿verdad? Pero en general es para mí no solo una necesidad, sino que además también algo que deberíamos de promover y de apoyar, porque lo necesitamos. Muy bien, excelente exposición, Gaby. Don Roberto, no sé cómo estás, voy a hacer mi reflexión rápido de cierre. Por favor. Porque si no voy a la clase, que es a las 6. Perdón. Y tal vez sin entrar al fondo de la propuesta normativa, además, creo que hay retos a la par, hay retos en conjunto frente a una reforma de protección de datos, tanto la reforma como actualmente. La evolución de las normas de protección de datos que se está buscando y que creo que las propuestas que existen buscan seguir el modelo europeo, indiscutiblemente, el modelo europeo, y adaptarse lo más posible al GDPR, que ha sido como el norte que se nos ha dado a todos. Esa es la estrella que todos estamos siguiendo, incluido pues hasta en Estados Unidos, nosotros, Suramérica, etcétera. Ese es el modelo a seguir. Pero a la par existen retos a nivel país que van acompañados de esto. ¿Y a qué me refiero con este tema? ¿Tendremos la gente preparada para ese nuevo modelo? Frente a la normativa actual, te digo que hay un enorme desconocimiento y vacío, diría un gap enorme de conocimiento de la norma y el conocimiento práctico del cumplimiento. Tanto juristas, que a mí me ha preocupado ver, por decirlo de una manera, lo light que se toca ciertos temas de protección de datos sin manejar los conceptos base de protección de datos,
que eso me preocupa. Entonces, en una nueva normativa tenemos que tener gente capacitada en la parte legal y de comprensión, y como lo decía, lo mencionaban ahora, el tema de que comprendan el mundo jurídico, pero también el técnico, porque esta norma se convierte en praxis. Vuelvo al otro tema, porque tener delegados de protección de datos, claro, me fascina, pero tendremos la gente formada para ser delegados de protección de datos. O sea, abre una oportunidad de formación en temas de formar delegados de protección de datos. Pero en este momento habría un espacio mientras se genera la gente con conocimiento para asesorar y acompañar a las instituciones, tanto públicas como las empresas, en los temas de protección de datos y nombrar delegados con conocimiento, que tal vez hasta la agencia va a tener que tener un reto enorme de comenzar a formar gente en esta área, pensando en el sector público, por ejemplo. La otra es lo relacionado con ciberseguridad. Costa Rica ha ido evolucionando los temas de ciberseguridad, indiscutiblemente nos falta muchísimo todavía, pero ha ido mejorando. Pero los temas de protección de datos pasan por marcos de ciberseguridad. ¿Y a qué me refiero a esto? Dependiendo del tipo de dato, pues tenés que ponerle algún nivel de seguridad distinto, la protección de los datos, los respaldos, los manejos de derechos de acceso, los manejos de eliminación, portabilidad, que en algún momento tendremos, etcétera, implican aspectos técnicos de mejora. Y a mí me preocupa ver que en la formación académica, tanto universitaria como técnica, ese no es un tema que se está tratando. Y no es un tema que se está formando a los profesionales en tecnologías para decirles, vea, esta es la actual normativa de protección de datos, esto es GDPR, claro. esto tiene que convertirlo en tema de cumplimiento técnico. Y a la inversa. Y exactamente. Entonces, se ve un enorme vacío todavía en cómo generar el conocimiento profesional en el área de protección de datos. Entonces, creo que ahí todavía hay una enorme brecha y un reto de crecimiento, de conocimiento, de oportunidad de negocios también para estos temas que hay que comenzar a visualizar, porque si no, cuando esté la norma, como quede la reforma, como se haga la reforma, todavía vamos a tener una ley más actualizada, mucho más bonita, actualizada al modelo europeo, pero vamos a tener faltantes de gente con conocimiento en el tema, profesionales en tecnología que sepan cómo cumplir esto, empresas con responsabilidad activa, ahí agregándole el tema con responsabilidad activa, que sepan que esto deben hacerlo también. Entonces ahí creo que hay un enorme reto a nivel país de tener el capital humano, si podemos llamarlo así, de protección de datos para el cumplimiento. Definitivamente. Y en ese sentido, ya para ir cerrando, yo siento que, por ejemplo, el tema de introducir la figura del DPO, del Delegado de Protección de Datos, y los códigos de conducta, consecuentemente las buenas prácticas, nos va a permitir, digamos, ir generando un mercado, si se llega a aprobar esta propuesta legislativa, la reforma integral, la ley 1968, nos va a poder ir generando un mercado de certificaciones, de certificadores y de certificados en la materia que va a contribuir también con el desarrollo progresivo de la cultura de la protección de datos. Mauricio, me tengo que disculpar porque sí me tengo que retirar ya. En este momento, don Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y aprecio mucho tu compañía, igual que la de doña Gabriela Arroyo. Gracias, Gabriela, un gusto compartir con ustedes. Igual, Roberto. Nos vemos en otra ocasión. Este tema da para muchísimo. Conversando, porque me quedó algo ahí pendiente, pero después lo vamos a ver. Está bien. Okay. Excelente. Chao, Roberto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Gabriela, si querés algunas palabras ya para cerrar y despedir. No, yo nada más, nuevamente agradecer la oportunidad. Yo creo que tenemos que hablar de datos. Estamos en la era del dato, ¿verdad? Es decir, se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y la cuarta revolución industrial va volada y con la pandemia ni qué más, ¿verdad? Y en este momento la cantidad, el volumen, la velocidad, el dato definitivamente es un activo, ¿verdad? Y así es como se tiene que ver, y eso significa que tenemos que formarnos, porque al final el dato
¿verdad? Y eso es lo que busca, proteger también toda esta normativa de la que hemos estado hablando. Lo importante es la persona como tal, los derechos que tiene frente, digamos, a sus datos, no el dato por sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante es que se sigan promoviendo este tipo de espacios y entonces felicitarlos por esa iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que especial agradecimiento para vos también, la máster Gabriela Arroyo, que ha tenido el gusto y disponibilidad y el tiempo de acompañarnos esta tarde con extensas y muy interesantes explicaciones de los distintos temas que estuvimos abordando. Agradecerles también a los que nos acompañaron por parte de Oficium Legal y este servidor. Gaby, esperamos tenerte en un futuro otra vez y compartir más. Claro, igual a ustedes. Igualmente, y pues desearles una feliz tarde y esperamos que este webinar haya sido de interés para todos ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.